Se teme que cientos de personas hayan muerto en Haití a causa de un terremoto. Pese a los miles de millones de dólares que fueron donados para la reconstrucción del país, millones de haitianos no tienen que comer. And I'm pleased that President George W. Bush and President Bill Clinton have agreed to lead a major fundraising effort for relief. Haití encabeza en el listado de las naciones más corruptas. This is the border between Haiti and the Dominican Republic. One set of policies here, another set of policies. Para el caso haitiano, la única fuente de energía alternativa disponible a corto plazo es gas. Los árboles son necesarios para que se cumpla el ciclo del agua y contribuye a la conservación de los recursos naturales. Esta es la historia de una isla que vive entre el peligro y la esperanza. Ubicada entre Cuba y Puerto Rico, inició siendo la promesa del Nuevo Mundo, al ser descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Su belleza impacta a quien le ve. Entre un verde brillante y caprichosas montañas se revelan costas azules, escondiendo una magia natural de agua cristalina y arena blanca. Santo Domingo, la primera ciudad de las Américas. Entre sus calles, la zona colonial contiene todavía aquel reflejo de gran comienzo, historia y esperanza. Pero la isla Hispaniola, una isla que abarca dos naciones independientes, a pesar de compartir sus fronteras, no compartió la misma suerte. Haití, la vecina occidental de la República Dominicana, se ha convertido en una amenaza ambiental para la estabilidad y el desarrollo de sus habitantes y futuras generaciones. La madre naturaleza y su triste destino no han tenido piedad con quien se convirtió en la primera nación negra que declaró su independencia en 1804. La colonia francesa, sobre la base de las industrias forestales y azucareras, se convirtió en una de las más ricas del Caribe, pero solo a través de la fuerte importación de esclavos africanos y una considerable degradación del medio ambiente. En el siglo XVIII, casi 500,000 de esclavos de Haití se sublevaron al mando de Toussaint Louverture. Después de una prolongada y sangrienta lucha racial y social, Haití se independizó. Sin embargo, aquel histórico grito de libertad no fue más que el nuevo comienzo de una trágica realidad. La depredación de sus recursos naturales continuó con el ambiente de inestabilidad política, la pobreza, la debilidad de sus infraestructuras, la vulnerabilidad a los desastres naturales y los bajos niveles de educación han sido los principales obstáculos para el desarrollo de Haití. Los esfuerzos de cooperación técnica y financiera de los países donantes resultaron poco efectivos, en gran medida por los elevados niveles de corrupción administrativa imperantes en el país. Una vez independizada, la política local haitiana se dividió entre el norte, que quería preservar las unidades productivas, y el sur del país, que impulsaba la repartición de las unidades en pequeñas parcelas de subsistencia para los antiguos esclavos. Una vez repartidas, las tierras quedaron al descuido, desconectadas de cualquier política ambiental. Esto fue en gran medida la intensificación de una tendencia a la degradación ecológica. Actualmente, Haití es el país más pobre y subdesarrollado del hemisferio occidental. Haití ha experimentado inestabilidad política durante la mayor parte de su historia. Los golpes de Estado sucedían con frecuencia. Para tener una idea,
de los 22 presidentes que lideraron el gobierno haitiano entre 1843 y 1915, 21 fueron asesinados o derrocados. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más del 80% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. La mayoría de ellos ganan, en promedio, $1 por día. El desempleo en Haití supera el 40%. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Haití tiene la tasa más alta de mortalidad infantil, de niños menores de 5 años y de mortalidad materna en todo el hemisferio occidental. La diarrea, las infecciones respiratorias, la malaria, la tuberculosis y el SIDA son las principales causas de muerte. Haití, con poco menos de 28.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes, tiene la densidad poblacional más alta de América Latina, con más de 364 personas por kilómetro cuadrado. Solo para comparar, su vecino estado dominicano, con 10 millones de habitantes, tiene 206 personas por cada kilómetro cuadrado, casi 76% menos. Según un informe del Banco Mundial publicado en el 2012, Haití tiene 340% más habitantes por cada kilómetro cuadrado comparado con Cuba. Comparado con Estados Unidos, la densidad poblacional de Haití ya es 10 veces más alta, 4 veces más que Costa Rica y 15 más que Chile. El Fondo para la Paz y la revista Foreign Policy publican anualmente la lista de los estados fallidos, donde los indicadores comunes incluyen un estado cuyo gobierno central es tan débil e ineficaz que tiene poco control práctico sobre gran parte de su territorio. Haití está ubicada en el 8º lugar de 178 países, superada solo por Afganistán, Yemen, Chad, Sudán, Congo y Somalia. República Dominicana, su vecina del este, se encuentra lejos en el lugar 95, aunque tampoco es un ejemplo de estabilidad institucional. Su índice de desarrollo humano, un indicador compuesto por la combinación de esperanza de vida, la educación y el nivel de vida, es el más bajo del mundo, sin tener en cuenta los países de África, lo que coloca a Haití en la posición 161 de 187 países que disponen de datos comparables. Un informe elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en febrero del 2007 indica que en Haití solo el 50% de los residentes urbanos y el 30% de los residentes de las zonas rurales tienen acceso a sistemas de agua potable. Un censo realizado en el 2003 mostró que solo el 8.5% de las viviendas estaban conectados a un sistema de distribución de agua. El 32% de la población utiliza agua suministrada por los ríos, mientras el 32% bebe agua de manantial. Los continuos huracanes que han azotado Haití han dejado al descubierto la fragilidad ambiental que la deforestación y erosión de los suelos han creado al país, así como las pérdidas de vidas humanas que no han podido evitarse. Y entonces llegó el mayor de los desastres. Un fuerte terremoto de magnitud 7.0 en la escala Richter sacudió Haití el 12 de enero del 2010, con epicentro a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, Port-au-Prince. Se estima que más de 300.000 personas murieron y 1.5 millones quedaron sin hogar. El terremoto fue evaluado como el peor desastre en esta región en los últimos 200 años. Sin embargo, la compleja realidad del medio ambiente y su desarrollo estaba degradada mucho antes de aquel terremoto. Hoy, aunque ambos países de la isla han perdido masa forestal, Haití ha perdido cantidades alarmantes, hasta el punto de que en la actualidad alberga únicamente 7 zonas importantes de bosque, de los cuales solo 2 son considerados parques nacionales y tienen algo de protección. Apenas 2% de la superficie de Haití está cubierta todavía por bosques, mientras que en su vecino estado dominicano, 30% del territorio es verde.
Entre el año 2000 y el 2005, la tasa de deforestación en Haití creció en más de un 20%, comparado con la tasa de deforestación entre 1990 y 1999. Pero no siempre fue así. Inicialmente, ambas partes de la isla estaban muy pobladas de bosques. Los primeros visitantes europeos señalaron que el rasgo más asombroso de la isla era la exuberancia de sus bosques, repletos de árboles con valiosa madera. En 1923, más del 60% del territorio haitiano tenía cubierta forestal. Sin embargo, la ocupación americana en Haití, realizada entre 1915 y 1934, incentivó en gran parte la explotación masiva de los bosques forestales de la isla española para la exportación de madera hacia Estados Unidos. Esa explotación, realizada mayormente por concesionarios de corporaciones madereras americanas, no estuvo acompañada por planes de resiembra o de reposición de los árboles. Donde hubo un árbol talado, quedó un vacío irrecuperable. Un estudio americano, publicado en 1931 por la Fundación para la Investigación de Planta Tropical, demuestra que más de 80 años después, la realidad en Haití no ha cambiado. Según el informe, la ley forestal, aprobada en 1926, establece que el servicio técnico informará al presidente de Haití cuáles zonas deben ser consideradas por su naturaleza como bosques nacionales. El presidente podrá entonces proclamarlas regiones de reservas forestales nacionales. El informe indica que, bajo esta ley, se ha planificado la creación de una serie de bosques nacionales, pero el programa está suspendido debido a la actual imposibilidad de determinar cuáles son las tierras estatales. Los autores siguen y revelan que a pesar de haber creado en 1926 un bosque nacional, nada se ha hecho para administrar esta tierra. Según el reporte de 1931, las condiciones están todavía bajo una etapa de turbulencia, lo que probablemente reducirá o detendrá el programa. Mientras tanto, escriben los expertos de la Fundación, la República sigue desforestada y todas las actividades para la reforestación están paradas. El futuro, dicen más adelante, es como poco incierto. Un programa de extensión agroforestal llamado Projet Vieva era de los programas de reforestación más importantes en la década de los 80. Los campesinos plantaron más de 25 millones de árboles bajo el proyecto, pero por cada árbol sembrado, 7 eran cortados y quemados. Y no es que no han seguido los buenos esfuerzos por la recuperación. En las últimas décadas, millones de árboles, suficientes para reforestar la isla completa, han sido plantados por organismos internacionales. Al día, menos del 10% de aquellos árboles permanecen en tierra. Las consecuencias se reflejan hoy más que nunca. En el año 2006, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, publicó su documental Una verdad incómoda, analizando los efectos del calentamiento global generado por la actividad humana. En el documental, Gore utilizó imágenes satelitales de la frontera de la isla Hispaniola para describir el contraste en la degradación del medio ambiente de Haití con el exuberante paisaje dominicano. This is the border between Haiti and the Dominican Republic. One set of policies here, another set of policies here. El fenómeno de la agricultura migratoria, cultivos de ciclo corto en las laderas de las montañas de ambos países y la utilización de leña para suplir necesidades de energía, al igual que el carbón vegetal, pone en peligro el futuro de ambas naciones. Es posible clasificar este hecho como el factor principal del desastre ambiental en la isla. Y ciertamente, si sobrevolamos la isla desde gran altura, la frontera parece una delgada línea separada de forma abrupta por un paisaje más oscuro y otro más verde al este de la misma, uno vivo y otro amarillento al oeste. No nos equivoquemos. Entre las consecuencias de la deforestación tenemos la pérdida de madera y otros materiales constructivos de los bosques, la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad del suelo, la acumulación de sedimentos en los ríos,
la pérdida de protección de las cuencas y, por tanto, pérdida de potencial de generación de energía hidroeléctrica. La protección de la biodiversidad del medio ambiente y los ecosistemas correspondientes es crucial para la supervivencia de los seres humanos que viven en cualquier entorno. Cuanto más se descompone la biodiversidad de un entorno y se ve comprometida, menos los ecosistemas y el medio ambiente pueden lidiar con el estrés adicional provocada por la influencia humana. El medio ambiente desempeña un papel clave en la alimentación, la vivienda, los servicios sanitarios y atención médica. Sin suelos y sin agua no hay vida sostenible. La extrema degradación del medio ambiente de Haití ha dado lugar a innumerables problemas relacionados con la productividad de los suelos y disponibilidad del agua. La desestabilización de los ecosistemas ha llevado al aumento de la susceptibilidad del medio ambiente frente a los desastres naturales, como inundaciones, huracanes y la desertificación. La desestabilización del ecosistema de Haití aumenta su vulnerabilidad a la contaminación humana hecha y los cambios en el medio ambiente. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indica que parte de la pobreza en Haití es el resultado de la deforestación, la degradación de la tierra y el suelo, pérdida que ha continuado a lo largo de siglos. La Fundación para la Seguridad y Sostenibilidad Ambiental, FES por sus siglas en inglés, reveló en el año 2005 la amenaza que descansa sobre la República Dominicana, tanto por el desastre ecológico en Haití, la fragilidad de sus propios ecosistemas, como también por la presión migratoria que tiene, sin condiciones de resistirla. La FES publicó en el 2005 una evaluación de la situación y futuro de la seguridad ambiental en la República Dominicana. La seguridad ambiental se refleja en el buen manejo del medio ambiente y de los recursos naturales de un Estado, como vía para asegurar la estabilidad y bienestar de sus ciudadanos. ¿Cuál fue el caso dominicano? Los resultados del estudio indicaron áreas de avance. Sin embargo, señalaron alarmantemente otras áreas de preocupación. Según el informe, las cabeceras del río Artibonito, fuente principal de agua y crucial para el cultivo de arroz en Haití, están en la República Dominicana y representan un área de preocupación especial. La deforestación del lado dominicano amenaza con secar este recurso vital para una nación extremadamente pobre. Según la FES, hoy en día el centro de las tensiones dominico-haitianas son la inmigración, parcialmente el resultado de la devastación ambiental en Haití, y los recursos naturales, especialmente los árboles. En su reporte, los autores resaltan que durante su visita al país le preguntaron a un prominente intelectual dominicano que ha escrito sobre el tema si estaba de acuerdo con los otros entrevistados acerca de que las relaciones dominico-haitianas constituyen una bomba de tiempo. Según el reporte, el intelectual respondió: "Es una bomba atómica que se le está acabando el tiempo". Jared Diamond, ganador del premio Pulitzer, autor estadounidense de literatura científica, doctor por la Universidad de Cambridge, publicó en el año 2006 su libro Colapso: ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? En Colapso, Diamond trata la evolución de ciertas sociedades a partir de factores materiales como condiciones ecológicas, disponibilidad de recursos e influencia de la tecnología. En su libro, Diamond explica claramente la verdadera amenaza ambiental que enfrenta hoy en día la República Dominicana. Según él, el éxodo de dominicanos desde las zonas rurales hacia las ciudades y el extranjero ha disminuido la presión sobre los bosques, pero la deforestación continúa produciéndose sobre todo en las inmediaciones de la frontera con Haití, donde haitianos desesperados cruzan la frontera desde su país, casi por completo desforestado, para talar árboles con los que elaborar carbón vegetal. Y así exactamente es. Estas imágenes son solo una muestra más de esta inestable realidad. Ciudadanos haitianos, a veces con el apoyo de oficiales dominicanos, entran al territorio dominicano y sistemáticamente cortan sus bosques verdes para traficar en el mercado negro de la leña y satisfacer sus necesidades.
La mercancía se transporta a las ciudades para ser empacada y puesta en venta. Miles de sacos son vendidos diariamente en los mercados principales de Puerto Príncipe y muchos de ellos provienen de los bosques dominicanos. La migración haitiana, ubicada en las cuencas dominicanas, participa en gran medida en el desmonte de los bosques dominicanos, no solo aquellos ubicados en la frontera de la isla. Muchos de los migrantes haitianos son utilizados por dominicanos que explotan ilegalmente áreas protegidas. Diamond, por su lado, explica que la pobreza en Haití obliga a su población a continuar dependiendo del carbón vegetal procedente de los bosques para disponer de combustible, con el que aceleran la destrucción de las últimas arboledas que quedaban. Más adelante, el científico americano explica que la pérdida de suelo debido a la erosión de las tierras deforestadas se ha vuelto masiva. El mismo informe de la FES refleja esta misma línea. Según los autores, para los haitianos la elección puede ser talar los árboles para hacer carbón para cocinar o morirse de hambre. Y ciertamente, la matriz energética de Haití se alimenta, en su parte, gracias a los bosques dominicanos, a sus árboles. 75% de su consumo energético se basa todavía en leña y carbón. Y como se puede ver, parte de esa leña es Made in Dominican Republic. Sin embargo, si la tendencia sigue así, si la República Dominicana seguirá siendo deforestada de poco a poco, si este tráfico ilegal sigue activo, esa frágil línea fronteriza que divide el verde de la tierra clara se extenderá y de hecho ya lo está haciendo. ¿Y las consecuencias? Ciudad de Jimaní, República Dominicana, 2004. En la tarde del domingo 23 de mayo llovía tímidamente en la ciudad de Jimaní, capital de la provincia fronteriza Independencia, en República Dominicana. Se calcularon aproximadamente 10 mililitros de lluvia, valores normales de los aguaceros tropicales en este periodo del año. Sin embargo, entre las 8 de la noche del domingo y las 8 de la mañana del lunes cayeron tremendas cantidades de lluvia. Se acumularon más de 220 mililitros, valor extremadamente alto para esta zona. Para entonces ya se había producido una fulminante crecida sobre el poblado de Jimaní, con una gran cantidad de sedimentos, piedras y troncos de árboles. Como resultado, este triste episodio terminó con la pérdida de miles de seres humanos, destrucción de más de 5.000 viviendas, interrupción de los servicios básicos y de la infraestructura vial. Los informes provenientes de las misiones militares y civiles que trataron de ayudar en Haití señalan que hubo muchos represamientos que agravaron el nivel de inundación y que desencadenaron al romperse corrientes cargadas de lodo y escombros destructivos. Una de las conclusiones de los equipos de analistas concluyó que una de las causas del desastre fue la alta deforestación en la cuenca del río Soliet y sus afluentes, que aceleraron el arrastre de material de las montañas a las partes bajas. Más adelante indican, las sierras y cordilleras están desforestadas en un 90% hasta la frontera, donde la cobertura forestal aumenta en territorio dominicano. La trágica crisis de Jimaní, que golpeó los dos lados de la isla, generó un desastre humanitario de consideración. Un recordatorio más del débil sistema medioambiental de la isla. Un recordatorio de la amenaza humanitaria que representa el descuido de nuestros bosques y su continua deforestación. El Senado de los Estados Unidos, en un reporte destinado al apoyo forestal del Estado de Haití y publicado en mayo del 2012, explicó la gran amenaza de la deforestación, indicando que, donde una vez habían árboles que protegían de las lluvias torrenciales, hoy los deslizamientos de tierra destruyen casas y escuelas. El reporte americano cita al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, indicando que el número de víctimas causado por eventos extremos se correlaciona directamente con el grado de deforestación en un país.
El índice de vulnerabilidad prevalente en Haití es entre un 20 a 40% superior al promedio de todos los países de América Latina. Con la débil infraestructura existente, ya no hay dónde esconderse frente a la amenaza de la madre naturaleza. Dichoso es aquel que se salva. En el 2011, el Informe de Evaluación Global de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres destacó que la exposición física a los peligros naturales en Haití, que incluye las tormentas tropicales y los huracanes, aumentó en un 192% entre 1970 y 2010. El estudio demuestra la gran fragilidad y el alto riesgo bajo la cual está la isla. En promedio, cada 2 años, una tormenta tropical o un huracán tocan tierra. Haití es tan pobre y tan deficitario en lo que se refiere a recursos naturales y a recursos humanos cualificados que resulta difícil realmente ver qué podría reportar alguna mejoría. Jared Diamond pregunta en su obra Colapso si podría desempeñar la República Dominicana algún papel constructivo en el futuro de Haití. A primera vista, responde el autor, la República parece ser una fuente muy improbable de soluciones para los problemas de Haití. La República Dominicana es pobre y tiene bastantes dificultades para ayudar a sus propios ciudadanos. Entonces, ¿cuál será la mejor vía de solución? La respuesta es sencilla. Responsabilidad internacional. Asumir la responsabilidad. La realidad ha demostrado que la comunidad internacional ha abordado la problemática de la isla de manera poco responsable, contando con República Dominicana como estado pivote, que se dificulta en contener desde sus debilidades la tragedia de su vecino estado de Haití. El cambio vendrá llevando a los haitianos a asumir seriamente sus responsabilidades y, en caso de no poder hacerlo, cambiar la naturaleza del apoyo, estableciendo un gobierno internacional temporal de ayuda. Para evitar una hecatombe en la isla, hay que focalizar la atención en la preservación y protección de los recursos naturales, especialmente de las cuencas principales, generadoras de agua, evitando el desmonte de áreas protegidas. Para lograrlo, hay que empezar con algo. Pequeños pero importantes pasos. Asumir responsabilidad. Es imprescindible cambiar la matriz energética de Haití, que descansa principalmente en leña y carbón. La comunidad internacional debe apoyar este cambio, impulsando nuevas fuentes de energía, como el gas, el alcohol, la energía solar o los biodigestores. Asimismo, se requiere un programa estratégico nacional de reconstrucción del bosque haitiano, apoyado por la supervisión de organismos internacionales. Venezuela, por ejemplo, puede apoyar cumpliendo con su oferta presentada en el 2012 de entregar a través del Fondo Bolivariano 2 millones de estufas de gas y 2 millones de tanques medianos a hogares pobres. Se debe implementar un programa de restauración de suelo, la única manera en que el bosque haitiano puede renacer. No existen soluciones mágicas para el deterioro de las condiciones de vida y la persistencia de la pobreza en Haití y la República Dominicana. Pero tomar pasos para enfocar los problemas a través de la protección del medio ambiente, la calidad del agua y la energía puede proporcionar beneficios inmediatos a los vecindarios empobrecidos, proporcionando la necesaria legitimidad política para realizar reformas más ambiciosas. Los dos pueblos que comparten la isla de Santo Domingo tienen derecho a una existencia mejor. Tienen el derecho de preservar sus respectivas culturas, manteniendo una convivencia pacífica, cuidando de su naturaleza, impulsando un esfuerzo firme de desarrollo integral. Para alcanzar este objetivo, la comunidad internacional debe reconocer: Haití no podrá alcanzar estos importantes cambios sin la unidad de los esfuerzos por parte de las potencias internacionales. La historia lo ha demostrado.
República Dominicana, con sus propios retos y debilidades, no podrá ser la responsable en asumir esta gran misión. Los datos, indicios, los números, los hechos históricos, la realidad actual, todos son muy bien conocidos por la comunidad internacional. Llegó el tiempo de hacer, tiempo de decisiones. Si no se tomara acción, el reloj ya no dará marcha atrás. El futuro de la región, el futuro de Haití, el futuro de la República Dominicana, de estos dos grandes pueblos, depende de ello. La tierra nos llama.